Pues yo le voy a contar unos episodios o unas charlas, lo que ocurría en otros tiempos, que en nuestras regiones habían tesoros escondidos, ¿no? Entonces resulta que a un amigo de mi papá, hace unos hartos años, cuando se empezaba a seguir descubriendo las montañas, las selvas. Entonces resulta que a ese señor, estaba administrándole una finca a otro señor, que eran aserradores. Y en un invierno se vino un derrumbe, ¿no? Se derrumbaba la tierra, se vino un derrumbe, y al venirse ese derrumbe seguramente lo llamaban un tunjo, que se salía un tunjo y se iba, cambiaba de lugar. Y se derrumbó, iba el derrumbe, y iba un muñequito de oro, debía ser, adelante. Y detrás iba el derrumbe de tierra. Y un señor que sí ya había oído decir de esas leyendas, entonces él sí tenía por ahí a mano un escapulario o una camándula bendecida. Y al ver de que eso estaba lloviendo, y vio que venía el muñequito, y el hombre ni corto ni perezoso corrió, y fue y se lo enredó en el cuello al tunjo, se quedó muerto. Y lo sacó, y el derrumbe siguió, pero el señor pudo sacar su muñequito. Y entonces el hombre era pobre, el hombre no tenía sino, era un aserrador. Y ya, pues alguien se lo compraría o consiguió su dinero, y ya el señor te hizo, pues, hacendado, porque eso ya compró unas 2 fincas grandes y unas cuantas casas aquí en Chiquinquirá. Yo lo conocí al señor, lo conocí, pero pues contaba el cuento, lo contara a mi papá, que eso le había sucedido a él. Eso le cuento de ese amigo. Perfecto, Manuel. Y el cuento del derrumbe con la culebra. Bueno, eso sí fue que ese cuento sí fue que me ocurrió a mí. Parecido al del señor, pero resulta de que yo no tenía experiencia. Nosotros, con un hermano, también en la finca de mi papá, se derrumbaba la tierra porque era bastante húmedo y inclinado, ¿no? Bastante inclinada la tierra. Y resulta que una vez se fue un derrumbe en un invierno, también se fue un derrumbe. Y nosotros llegamos con un hermano a ver el ganado. Y nos metimos donde había caído el derrumbe, en la parte plana. Y nos encontramos a una culebra, y una culebra pequeñita, que daba vueltas para lado y lado, pero con nosotros le tenemos mucha fobia a las culebras, y no sabíamos qué sería una culebra amarilla. Y eso daba vueltas y vueltas y vueltas, casi en los pies de nosotros. Pero nosotros, como no sabíamos absolutamente nada, apenas como asustados, cuando se metió entre la tierra, sí se metió un poco entre la tierra, ya entonces otro señor dijo, con un barretón, y busquémosla y matémosla. Y le dimos vueltas y vueltas a la tierra, así para lado y lado, donde la vemos que se escondió, y ya no la encontramos. Y luego nos fuimos de rumbe arriba, de donde se había venido, eso se había venido por ahí de unos, como casi más de unos 300 metros. Donde había bajado por la playa, ya había así un peñasco, y había una piedra así, como así grande, redonda, y la piedra se había partido, una piedra redonda, y se partió la piedra, y eso tenía por dentro una arena de colores. Eso era una arena de colores
negrito, blanco, amarillo, que se llama uno, pues la gente decía marmajas, ¿no? Marmajas. Y posiblemente era que la culebra era la riqueza que había entre esa piedra, y al abrirse la piedra la culebrita salió corriendo. Y llegó y se enterró allá, pero como nosotros no sabíamos de que había que escupirla, porque dicen que escupiéndola, echándole saliva o colocándole algún objeto, ya la puede matar uno, le mata pues el encanto que tiene, porque decían que eso es que es encantado, decían, ¿no? Y eso nos ocurrió a nosotros, ya dijimos, ay, no, él sabía. Entonces ya le contamos por ahí a la gente, decían, uy, no haberle colocado, haberle echado sal o haberle hecho algo, un escapulario, una camándola, algo. De pronto nos hubiéramos vuelto ricos también. ¿Alguna otra historia, don Manuel? Pues yo que haya así, pues contaba también una vez un señor en una vereda que él trabajaba de jornalero ahí, ganando, pues, el que trabaja al diario, ¿no? Trabajando al diario así, y le pagan por ahí de su diario así. Y que el señor, estando hierbando como que era maíz o algo así, siguió cavando y cavando, y sintió como flojita la tierra, y cavando y cavando y cavando, y cuando más lo acordó, se le fue la tierra, y te había encontrado una cajita, eso sí llena, quién sabe si tendría esmeraldas o oro, eso sí, no sé, porque lo único fue que el señor sacó eso y lo vendió, y eso era un señor rico, eso tenía muy buenas fincas y prestaba plata, era el agiotista en ese tiempo. Yo lo conocí, lo llamaban Pacho Jariza, el que necesitaba plata por ahí, entonces, no, es que Pacho Jariza ese sí tiene harta plata, porque como se encontró un tumbo y lo vendió, y ese sí tenía buena plata. Ese sí yo conocí al señor, y contaban los obreros y la gente que lo conocía que esa había sido la forma para él haber conseguido plata en ese tiempo. Eso le cuento. Yo he escuchado también una historia sobre un padre, no sé si la conoce, que era un padre sin cabeza, de aquí de Chiquinquirá, que tuvo un accidente y que algunas noches unas monjas lo ven en la iglesia de la Renovación, que queda al pie al frente de la Casa de la Cultura. Tal vez yo sinceramente ¿No? no. ¿Y alguna otra historia así, No sé, de tesoros y de entierros? Pues de tesoros, sí, entierros así, pues eso sí, por ahí la gente contaba de algunos episodios muy antiguos, pero así que yo me los haya concretado bien, no, porque más o menos lo que uno sepa que sea bien concreto, sí señor. Bueno.